Javier no era nuevo en el turno nocturno, pero esa noche algo diferente flotaba en el aire. El hospital, ubicado en las afueras de la ciudad, siempre había tenido una atmósfera peculiar. Era viejo, con pasillos largos y cúpulas de cristal empañado por el paso de los años, y una sensación de frialdad que parecía calar hasta los huesos. Nadie lo discutía, pero se sabía que ocurrían cosas extrañas allí. Sin embargo, Javier siempre se había mostrado escéptico ante los rumores. Esa noche, el silencio era inquietante. El reloj marcaba las 11 de la noche cuando Javier llegó a la sala de guardia. El resto del personal ya había terminado su turno, y la oscuridad del hospital parecía tragar todo a su alrededor. Con su bata blanca y sus manos sudorosas, Javier revisó su reloj y se sentó frente a la pantalla de su computadora, comenzando su jornada. Mientras miraba las estadísticas de pacientes en los diferentes pisos, algo captó su atención. En la planta baja, una señal de emergencia parpadeaba, una alarma silenciosa, sin sonido. Javier se levantó y decidió ir a investigar. Al caminar por los pasillos vacíos, las luces titilaban, dando la sensación de que alguien lo observaba. Al llegar a la planta baja, se detuvo ante la puerta de una de las habitaciones más antiguas. La placa en la puerta indicaba que era una habitación de aislamiento, pero algo en ella parecía extraña. El aire estaba frío y pesado, como si nunca se hubiera ventilado. Cuando Javier abrió la puerta, se encontró con una cama vacía, las sábanas arrugadas y una silla que había sido movida, como si alguien hubiera estado sentado allí. La luz de su linterna brilló en el rincón, donde una sombra se movió rápidamente. Javier parpadeó y miró hacia el pasillo, pero no vio nada. Un escalofrío recorrió su espalda, pero pensó que solo había sido su mente jugando trucos. Volvió a la sala de guardia, pero el resto de la noche fue igual de inquietante. Ruidos extraños, susurros inaudibles que venían de las paredes y el constante sentimiento de que no estaba solo. A medida que avanzaba la noche, Javier se sintió cada vez más atrapado en una pesadilla sin salida. Cuando el reloj marcó las 3 de la mañana, Javier recibió una llamada a su teléfono móvil. Era un paciente de la planta superior, pidiendo ayuda. Sin pensarlo, subió por las escaleras, que crujían bajo sus pies, y llegó a la habitación del paciente. Cuando entró, encontró al hombre en la cama, con los ojos desorbitados, mirando fijamente la esquina de la habitación. El hombre murmuraba palabras ininteligibles, señalando algo invisible. Está aquí», susurró el paciente, su voz temblando. Javier se acercó al hombre, preocupado, pero antes de poder decir algo, las luces parpadearon y la puerta se cerró de golpe, dejándolo atrapado en la habitación con el paciente. En ese momento, un estremecedor chillido llenó el aire y las paredes comenzaron a crujir. Javier no entendía lo que estaba pasando, pero algo dentro de él le dijo que tenía que salir, y rápido. Mientras luchaba por abrir la puerta, un reflejo en el espejo de la habitación lo detuvo. Ahí, detrás de él, en la oscuridad, una figura sombría se deslizaba lentamente. El miedo se apoderó de su cuerpo mientras la figura se acercaba. Javier gritó, y en ese instante, la puerta se abrió de golpe, liberándolo de la pesadilla. Corrió por el pasillo sin mirar atrás, pero el eco de ese grito y la sensación de que algo le seguía no lo abandonarían jamás. El sonido de los pasos de Javier resonaba en los largos pasillos vacíos del hospital. Había pasado más de una hora desde su encuentro con la extraña figura en la planta superior, y aunque pensaba que la pesadilla había terminado, la sensación de que algo lo acechaba persistía en su mente.
El reloj en su muñeca marcaba las 2:45 de la madrugada cuando, por un instante, un escalofrío recorrió su cuerpo. El aire en el hospital estaba aún más frío, y el sonido de los ventiladores mecánicos parecía más distante, como si estuviera viajando a través de túneles interminables. La luz de los pasillos titilaba sin cesar, haciendo que las sombras parecieran moverse a su alrededor. Javier se detuvo frente a una de las habitaciones más remotas, una que estaba fuera del alcance habitual de los demás trabajadores. El nombre en la placa era borroso, como si el tiempo hubiera comenzado a borrar su existencia. Curioso y decidido a encontrar una respuesta, Javier empujó la puerta, que se abrió con un chirrido inquietante. Dentro, la habitación parecía completamente normal, pero había algo en la atmósfera que no encajaba. Las paredes, aunque vacías, parecían estar impregnadas de algo invisible pero palpable. La cama estaba perfectamente hecha, pero algo extraño brillaba en el espejo del tocador, justo frente a la ventana. Javier se acercó y al mirar su reflejo, un escalofrío lo recorrió. No estaba solo. En el reflejo del espejo, la figura de un hombre de pie detrás de él se materializó, inmóvil, con los ojos fijos en su espalda. Javier se dio vuelta rápidamente, pero no había nadie allí. Solo las sombras y el sonido de su respiración acelerada. Sus manos temblaban mientras se aferraba al marco de la puerta, sin saber si debía entrar o salir. Algo en su interior le decía que debía seguir adelante, que si no lo hacía, nunca entendería lo que estaba pasando en ese hospital. Así que, con el corazón acelerado y la sensación de que algo invisible lo observaba, entró en la habitación. Cada paso era como un susurro en la oscuridad, y cuanto más avanzaba, más densa se volvía la atmósfera. De repente, las luces del pasillo se apagaron por completo, sumiéndolo en una oscuridad total. Un rugido sordo retumbó en las paredes, y Javier sintió que el aire a su alrededor comenzaba a espesarse, como si estuviera bajo el agua. De un momento a otro, una risa fría y macabra llenó el aire. La risa no provenía de ninguna parte en particular, sino que parecía provenir de todas las direcciones al mismo tiempo. Javier se cubrió los oídos, pero no podía escapar de ese sonido infernal. «Estás aquí, Javier». La voz resonó dentro de su cabeza, profunda, grave y llena de desesperación. «Ya no hay salida. Ellos siempre vuelven». De repente, las luces se encendieron de nuevo, y Javier se encontró en un pasillo diferente. Ya no estaba en la habitación. El hospital entero parecía haber cambiado, como si el tiempo hubiera jugado una broma macabra con él. Los pasillos que antes conocía ahora eran un laberinto, interminables y retorcidos. El hospital había dejado de ser un lugar que conocía y se había convertido en un monstruo, vivo, consciente de su presencia. Un escalofrío recorrió su espalda cuando vio que, al final de uno de los pasillos, una figura vestida con una bata blanca caminaba lentamente hacia él. El corazón de Javier comenzó a latir más rápido y sus piernas vacilaron. La figura se acercaba, pero lo extraño era que no se veía una cara, solo una sombra oscura donde debería estar. ¿Quién eres?», preguntó Javier con la voz temblando. La figura no respondió, pero cuando estuvo a solo unos metros de él, las luces del pasillo parpadearon nuevamente, y por un segundo, Javier pudo ver la silueta de una mujer con una sonrisa grotesca, pero deformada. Sus ojos estaban vacíos, como si hubiera sido vaciada de toda humanidad, y su boca se alargaba en una sonrisa antinatural. En su cuello, algo brillaba. Javier no podía apartar la mirada de esa figura que lo miraba fijamente, sus ojos vacíos reflejando una profundidad sin fin. El sonido de las luces rotas y el retumbar de las puertas que se cerraban a su alrededor lo obligaron a dar un paso atrás, pero no podía moverse. Era como si el aire estuviera más denso, como si las paredes lo estuvieran rodeando y apretando cada vez más.
La figura comenzó a acercarse más y más, hasta quedar a tan solo unos centímetros de él. Javier sintió como el frío helaba su sangre y como la oscuridad lo envolvía, absorbiéndolo. Un susurro final salió de los labios de la figura. No puedes escapar, Javier. Estás atrapado aquí, como todos los demás. Con un grito ahogado, Javier intentó correr, pero sus piernas no respondían. La figura ya no estaba allí, pero la sensación de estar siendo observado, de estar siendo perseguido, no desaparecía. Todo el hospital parecía desmoronarse alrededor de él, como si fuera un antiguo laberinto lleno de ecos de voces perdidas. Finalmente, en un último intento de escapar, Javier corrió hacia la salida de emergencia más cercana. La puerta se abrió con un chirrido, y el aire fresco de la noche lo envolvió por un segundo. Pero cuando miró hacia atrás, vio que las sombras del hospital lo seguían, retorciéndose y moviéndose con una velocidad sobrenatural. No podía escapar de ellos, de esa oscuridad que parecía ser parte del mismo edificio, algo vivo, esperando que cometiera el error de entrar en su dominio una vez más. Javier no podía soportar la idea de regresar al hospital, pero al mismo tiempo sabía que no podía escapar. Algo dentro de él, un instinto primitivo, lo llamaba de vuelta, como si el hospital lo hubiera marcado. Mientras caminaba hacia la entrada del edificio, la neblina de la madrugada lo envolvía, intensificando la sensación de que el mundo a su alrededor no era real. Las luces del hospital parpadeaban como si estuvieran dando su última respiración, antes de apagarse para siempre. Al cruzar la puerta principal, la atmósfera del hospital lo abrazó de inmediato, como si todo el lugar estuviera esperando su regreso. Cada paso que daba resonaba de manera extraña, como si el edificio lo estuviera observando, atento a cada movimiento, cada suspiro. Una vez dentro, se dirigió directamente hacia la sala de guardia. Sin embargo, algo era diferente. La sala estaba más oscura de lo normal. Las sombras se alargaban de forma antinatural y el aire estaba viciado, como si no hubiera sido ventilado en décadas. La computadora que solía usar estaba apagada, pero el sonido de un teléfono viejo sonó repentinamente, retumbando en sus oídos con un eco que parecía provenir de algún rincón olvidado. Javier miró hacia la fuente del sonido. Era una antigua línea telefónica que se encontraba en una esquina, una que nunca había sido utilizada. No estaba conectado a ninguna central, o eso pensaba él. Al acercarse, el teléfono dejó de sonar, pero cuando levantó el auricular, una voz suave y susurrante lo saludó. «Javier», dijo la voz, con un tono sutilmente familiar. «¿Recuerdas? Estás aquí por una razón». El sudor comenzó a caer por su frente mientras su mente trataba de procesar las palabras, pero algo dentro de él ya lo sabía. La voz no provenía de una persona viva. Era una voz fría, etérea, algo que no debería existir. ¿Quién eres?», susurró Javier con el pulso acelerado, su respiración errática. La voz soltó una risa baja y ahogada, como si se burlara de su confusión. «Recuerda, Javier, esta es tu condena, lo que no puedes dejar atrás». El teléfono se cortó de golpe, dejando solo el eco de su propio aliento. Javier soltó el auricular, tembloroso. No quería estar allí, no quería escuchar más, pero el miedo se había instalado tan profundamente en él que ya no podía moverse. Las sombras del hospital lo rodeaban y la sensación de ser observado se intensificó. No estaba solo, nunca lo estuvo. Al salir de la sala de guardia, decidió que debía investigar más. Algo no estaba bien, y tenía la sensación de que las respuestas estaban en los rincones más oscuros del hospital. Quizás, si descubría qué había sucedido allí, podría entender lo que estaba viviendo. Sin embargo, a medida que avanzaba por los pasillos, la sensación de claustrofobia aumentaba. Las paredes parecían cerrarse lentamente a su alrededor, y el aire se volvía más espeso con cada paso.
Finalmente, llegó a una puerta de acero que nunca antes había notado. Era una puerta vieja, oxidada, casi oculta por la oscuridad de la esquina del pasillo. En la placa que la adornaba solo había una palabra: archivo. Sin pensarlo, Javier la abrió. Dentro el lugar estaba cubierto de polvo, y el aire tenía un olor a moho y descomposición. Carpetas desordenadas cubrían las mesas y los estantes, pero lo que llamó su atención fue una serie de fotografías pegadas en la pared. Cada una de ellas mostraba al hospital en diferentes épocas, pero algo era inquietante en todas. Las personas que aparecían en las imágenes, enfermeras, pacientes y médicos, tenían los ojos vacíos. Sus rostros eran inquebrantables, como si estuvieran atrapados en una expresión petrificada. Javier se acercó, temblando, y tocó una de las fotografías. En ese momento, el cuarto entero pareció estremecerse, y una fuerte presión lo empujó hacia atrás. Las luces parpadearon nuevamente, y la temperatura bajó de golpe. Un escalofrío recorrió su espina dorsal, mientras un susurro gutural comenzó a llenar el aire. No venía de ninguna dirección en particular. Parecía provenir de todas partes. «Lo sabes, Javier. Lo sabes todo», dijo la voz, esta vez mucho más cerca, como si estuviera justo detrás de él. Se dio vuelta bruscamente, pero no había nadie. Solo la sombra que parecía moverse en el reflejo del cristal. Una figura oscura que se deslizaba por las paredes, sin forma, como si estuviera hecha de la misma oscuridad que lo rodeaba. De repente, una ráfaga de aire frío lo azotó, y las fotos en la pared comenzaron a moverse por sí solas, como si un viento invisible las arrastrara. Las caras de las personas en las fotos se distorsionaron, sus ojos comenzaron a sangrar, y sus bocas se abrieron en gritos silenciosos que parecían atravesar la piel de Javier. Sin poder soportarlo más, Javier retrocedió, tropezando hacia la puerta, pero antes de que pudiera alcanzarla, la habitación entera se deshizo ante sus ojos. Las paredes comenzaron a desmoronarse, las fotos cayeron al suelo, y un rugido profundo llenó el aire, un sonido como el de un monstruo despertando de un largo sueño. Javier intentó correr, pero las sombras lo seguían, deslizándose por las paredes, alcanzándolo. En un último intento de escapar, giró por un pasillo y tropezó con una figura encapuchada que emergió de la niebla. El rostro de la figura era un vacío indescriptible, solo una superficie lisa y negra, como un espacio sin rostro. La figura levantó una mano y, sin decir una palabra, tocó su pecho. El aire se volvió aún más denso, y Javier sintió como si todo su ser fuera absorbido, como si su alma estuviera siendo arrancada. De repente, el mundo se apagó, y todo se sumió en una oscuridad infinita. Javier despertó en un lugar que ya no reconocía, o, más bien, lo reconocía de una manera extraña, como si ya hubiera estado allí antes, pero sin recordar cuándo. La última cosa que recordaba era la figura encapuchada tocando su pecho. Pero al abrir los ojos, se encontraba en el mismo hospital, exactamente en el mismo pasillo, como si nada hubiera ocurrido. El mismo pasillo que había recorrido tantas veces, pero ahora había algo más. Algo que no podía identificar, pero que podía sentir en lo más profundo de su ser. Las paredes estaban sucias, las luces parpadeaban, y el aire estaba espeso, como siempre. Pero había algo distinto, como si el tiempo, en ese lugar, no siguiera el curso natural, como si estuviera atrapado en un bucle, una repetición interminable que se extendía más allá de la lógica y la razón. Javier se levantó del suelo, y al hacerlo, notó que su bata blanca estaba cubierta de polvo, como si hubiera estado allí durante días o incluso semanas. Miró su reloj, 3 de la mañana, el mismo horario que recordaba antes de la extraña figura. Pero, ¿había pasado todo este tiempo sin darse cuenta? ¿O había sido parte de un sueño, una ilusión, una mentira tejida por el hospital mismo?
El pasillo parecía alargarse más de lo que recordaba. Las sombras se estiraban hacia él, cubriéndolo, absorbiéndolo. Una presión pesada lo rodeaba, como si el mismo hospital estuviera intentando engullirlo. Comenzó a caminar, pero algo en su interior le decía que debía detenerse, que debía no seguir. Pero su cuerpo continuaba en movimiento, como si ya no tuviera control sobre sí mismo. El lugar lo empujaba hacia adelante y no podía resistirse. A medida que avanzaba, la sensación de que el hospital era un organismo vivo, consciente de su presencia, crecía. Las paredes crujían, como si respiraran, y los ecos de pasos vacíos retumbaban en su mente. Javier giró por un pasillo oscuro, su respiración agitándose mientras avanzaba con más rapidez. El hospital parecía seguirlo, siempre cerca, siempre en sus talones. Las luces titilaban cada vez más intensamente, y las sombras a su alrededor se alargaban, formando figuras que se movían en las esquinas de su visión. Pero algo más se estaba manifestando. Las puertas comenzaban a abrirse solas, y las habitaciones que antes había recorrido con facilidad, ahora se veían alteradas, transformadas. La habitación 303, donde había estado antes, ya no existía. Ahora había una puerta cerrada con cadenas oxidadas, y en la placa, una palabra que nunca había visto. Olvido. La palabra resonó en su cabeza, y al verla, un golpe de terror lo sacudió. Algo estaba mal, más allá de la simple locura del lugar. Algo lo estaba forzando a recordar, a enfrentarse a algo que no debía. Javier sintió como su corazón latía con fuerza mientras sus piernas se acercaban a la puerta. Las cadenas parecían temblar con su presencia, y un sonido susurrante comenzó a emanar de dentro. Era como un lamento, bajo y arrastrado, pero lleno de angustia, como si algo estuviera atrapado detrás. Sin poder evitarlo, Javier giró la llave en la cerradura, aunque no sabía cómo había llegado allí. La puerta se abrió lentamente y un frío punzante lo golpeó en la cara. Dentro, todo estaba en ruinas. Los muebles estaban volcados, las paredes manchadas con algo oscuro y pegajoso, como si hubiera pasado una eternidad desde que alguien había entrado en la habitación. En el centro, en el suelo, algo se movía. Javier dio un paso atrás, el miedo apoderándose de él. En el suelo, una figura humana se arrastraba lentamente, arrastrando sus manos sobre el cemento, como si no pudiera ponerse de pie. Pero lo peor de todo no era la figura en sí, sino los ojos. Los ojos de la figura brillaban con una luz antinatural, y su rostro estaba desfigurado, como si hubiera sido arrancado y reconstruido a mano, una máscara retorcida que aún intentaba reflejar una humanidad perdida. Javier, susurró la figura, levantando la cabeza lentamente. Has vuelto, pero ya no hay vuelta atrás. Javier dio un paso atrás, con el cuerpo paralizado por el terror. La figura se acercó lentamente, y mientras lo hacía, la voz que había susurrado su nombre comenzó a distorsionarse. Un grito agudo comenzó a surgir de su garganta, pero no era humano, no lo era en absoluto. Era el grito de algo atrapado, algo que había sido arrancado de la vida. ¿Recuerdas lo que hiciste? La figura gimió. Lo que los demás no pueden olvidar, lo que nosotros no podemos olvidar. De repente, la habitación comenzó a desmoronarse. Las paredes se partieron en grietas y la luz de las bombillas comenzó a chisporrotear violentamente antes de apagarse por completo. La figura en el suelo dejó escapar una carcajada que resonó en cada rincón, mientras el edificio entero parecía temblar con el peso de sus gritos. Javier intentó correr, pero sus piernas no respondían. Algo lo estaba sujetando, una fuerza invisible que lo mantenía atado al suelo. Y entonces, el tiempo se detuvo. Javier sintió que su mente se desvanecía, como si el propio hospital hubiera tomado posesión de su conciencia.
Las sombras lo rodearon, y las voces que susurraban en su oído hablaban en un idioma que no comprendía, pero que entendía perfectamente. Eran las voces de todos los que habían estado allí antes que él, atrapados en la misma pesadilla eterna. Alguien o algo lo había llamado, lo había hecho regresar, y ahora, no importaba cuántas veces intentara escapar, el hospital lo mantenía prisionero. Las paredes, los pasillos, las sombras, todo comenzaba a desvanecerse en una niebla oscura, un torbellino de locura. Javier sentía que se perdía en el mismo laberinto de tiempo que había marcado el hospital, y en ese momento comprendió la verdad. No había escapatoria. El hospital no era solo un lugar, era una entidad, una fuerza que se alimentaba de aquellos que cruzaban sus puertas. Y ahora Javier ya no era un simple trabajador nocturno. Ya no era un hombre, era una sombra más, atrapada en su laberinto. La niebla oscura se disolvió lentamente, y Javier se encontró en el mismo lugar en el que todo había comenzado, el hospital, o al menos eso parecía. Las paredes se alzaban ante él, cubiertas de polvo y moho, pero la sensación era distinta. Ya no sentía miedo, ya no sentía nada. La oscuridad que lo rodeaba lo envolvía, como un abrazo frío y lejano, apoderándose de su mente. En algún lugar profundo, su conciencia luchaba por aferrarse a lo que había sido. ¿Era él quien caminaba por los pasillos o era el hospital quien lo guiaba? Javier no sabía qué pensar ni qué creer. Todo lo que conocía se había desmoronado. Las fronteras entre lo real y lo irreal se habían difuminado, y su mente ya no podía distinguir entre la pesadilla y la vigilia. ¿Recuerdas ahora, Javier? La voz susurró, un eco de las palabras que ya había escuchado miles de veces. La misma voz que lo había acechado en cada rincón. Recuerda lo que hiciste, el precio que pagas. Javier levantó la cabeza y por fin comprendió. Las sombras, las figuras, los susurros, todo cobraba sentido. No era solo una víctima más. Él había sido el catalizador. En algún lugar del pasado, algo oscuro había comenzado con él. El hospital no solo lo había atrapado, lo había elegido, como una maldición que había sido tejida en sus venas, un destino del que no podía escapar. Las puertas del hospital se abrieron ante él, y Javier se sintió impulsado a cruzarlas, no porque quisiera, sino porque ya no podía evitarlo. El aire frío lo envolvió cuando cruzó el umbral, y un sentimiento de vacío lo invadió. El mundo exterior parecía lejano, distante. No era el mismo mundo que conocía. Era otro lugar, otro tiempo. Las calles desiertas y oscuras, las sombras alargadas que se deslizaban por el suelo. Todo lo que había fuera de ese edificio lo absorbía en un torbellino de desesperación. La figura encapuchada apareció de nuevo frente a él, tal como lo había hecho antes. Esta vez, Javier no se sobresaltó. No sentía miedo, solo una extraña sensación de comprensión. La figura levantó la cabeza y por primera vez, Javier vio su rostro. Pero no era el rostro de un ser humano, ni el de una sombra. Era un rostro vacío, una máscara negra que reflejaba la nada. «Has venido, Javier», la figura dijo, su voz resonando en cada fibra de su ser. «Este es tu final, o tal vez tu principio». Javier miró a su alrededor. La niebla lo rodeaba por completo, y el sonido del viento era el único ruido que podía oír. El hospital estaba detrás de él, pero al mismo tiempo estaba dentro de él. Una parte de su alma había quedado atrapada allí, y por más que intentara escapar, siempre regresaría. Siempre sería parte de ese lugar. Lo que comenzó contigo no termina aquí, continuó la figura. Eres una parte del ciclo eterno. El hospital te ha reclamado, y mientras sigas buscando una salida, estarás atrapado.
condenando a otros como lo hiciste conmigo. El ciclo nunca acaba, Javier. Una risa suave y fría surgió de las sombras, llenando el aire. Las voces, todas las voces de aquellos que habían sido consumidos por el hospital, se unieron en un grito ahogado. Javier cayó de rodillas, sintiendo que su alma se desvanecía, como si el tiempo mismo lo hubiera tragado. No importaba lo que hiciera, no importaba si corriera, si gritara, si luchara. El hospital había ganado, siempre lo había hecho. Con un último suspiro, Javier comprendió que el lugar no era solo un edificio, sino un ente en sí mismo. El hospital no era una prisión física, era una prisión del alma, un laberinto que se alimentaba del sufrimiento y la desesperación, un ciclo interminable en el que nadie podía escapar. Él, como tantos otros, solo había sido una chispa que había encendido su fuego, y cuando todo pareció desvanecerse en la oscuridad, Javier se dio cuenta de lo peor. Ya no importaba si despertaba, porque ya no era un hombre, era una sombra, una de esas voces que nunca cesan, una de las muchas almas atrapadas en el hospital, condenadas a caminar por sus pasillos sin fin, sin esperanza. Las puertas del hospital se cerraron detrás de él, y la niebla lo engulló, llevándolo de vuelta a la oscuridad, al olvido. El ciclo comenzaba de nuevo. Carlos era un hombre común, un empleado de limpieza que había trabajado en el hospital local durante años. Los turnos nocturnos no le asustaban. De hecho, disfrutaba del silencio de la noche, cuando el hospital parecía ser una ciudad vacía, donde solo se escuchaban los ecos de las máquinas y el sonido lejano de los monitores de los pacientes. Era una rutina tranquila, casi aburrida, pero eso cambió la noche en que algo extraño comenzó a suceder. La primera señal fue una risa lejana, suave y apagada, que se filtró por los pasillos vacíos. Carlos no pensó mucho en ello. Quizás algún enfermo delirante en una de las habitaciones cercanas. Pero a medida que avanzaba, la risa se hizo más nítida, como si viniera de un lugar cercano, uno que él no había visitado. Descartó la idea de un paciente enfermo, ya que no había nadie en ese ala del hospital. Pasó por las salas de espera y luego por los pasillos de habitaciones vacías, hasta llegar al área de emergencias. Allí, la risa se desvaneció por un momento, pero algo en el aire lo inquietaba. Un frío extraño se coló bajo su chaqueta, erizando su piel. El ventilador de una habitación se apagó de golpe, y la puerta de la sala 203, que debería estar cerrada, se abrió con un crujido. Carlos se acercó a la puerta sin pensarlo, casi como si algo lo estuviera guiando. Al mirar dentro, vio una cama vacía, pero la sensación era rara, como si alguien estuviera observándolo. Los monitores de la habitación, que deberían estar apagados, parpadearon brevemente, y una figura sombría se reflejó en la pantalla de uno de ellos. Al principio pensó que era solo el reflejo de su propia figura, pero al mirar más de cerca, vio a alguien más en la esquina, un ser pálido, con los ojos vacíos, que lo miraba fijamente. Carlos dio un paso atrás, su corazón acelerándose. El aire se volvió denso, casi opresivo, como si el hospital estuviera respirando con él. La figura desapareció de la pantalla y Carlos, sintiendo un nudo en el estómago, se alejó de la puerta de la sala 203, pero no pudo evitar mirar atrás una vez más. Lo que vio, lo heló. Las sombras en la habitación se movían, como si algo estuviera acechando en la oscuridad. Decidió continuar con su trabajo, aunque el malestar lo acompañaba. Sin embargo, la sensación de que no estaba solo comenzó a intensificarse. Por cada pasillo vacío, por cada esquina que doblaba, Carlos sentía que algo lo seguía. Cuando llegó a la zona de lavandería, los ruidos extraños no cesaban. El zumbido de las secadoras, el sonido de algo arrastrándose,
Y finalmente, una respiración pesada. Carlos decidió salir del área rápidamente, pero al pasar por los baños del pasillo, la puerta de uno de los cubículos se abrió sola. Al principio pensó que había sido el viento, pero el cubículo estaba vacío. Solo el eco de sus propios pasos resonaba en el baño, hasta que algo le hizo volverse. De repente, vio algo reflejado en el espejo. Una figura, borrosa y distante, de pie justo detrás de él. Carlos giró rápidamente, pero no había nadie allí. Solo él y el sonido de su respiración entrecortada. La sensación de estar siendo observado lo perseguía. Se apresuró a terminar su turno, pero al pasar por el área de terapia intensiva, la puerta se cerró con un golpe. Intrigado decidió investigar, sin saber que en ese mismo instante, la sombra que había visto en la sala 203 lo observaba, aguardando su siguiente movimiento. Carlos estaba comenzando a dudar de su cordura. El aire en el hospital parecía denso, impregnado de una presencia extraña que lo rodeaba. Lo que había empezado como ruidos lejanos y figuras vagas, ahora se había transformado en algo mucho más inquietante. Algo lo observaba, y no era la sensación vaga que se experimenta en la oscuridad. No, esta vez era más real, palpable, como si una fuerza invisible estuviera siguiendo cada uno de sus pasos. Al pasar por el pasillo de la unidad pediátrica, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La luz titiló brevemente, y el sonido de un juguete cayó al suelo en una de las habitaciones. Al principio pensó que era un accidente, una caída casual de algún objeto olvidado, pero lo que lo sorprendió fue el sonido que vino después. Era una risa infantil, suave, clara y inquietante. Carlos se detuvo en seco. La risa continuó, como si fuera una broma privada entre el hospital y el niño que la estaba provocando. Sin embargo, no había niños en esa unidad en ese momento. El hospital estaba en calma. La mayoría de los pacientes dormían, y los niños que se encontraban allí estaban en sus camas, dormidos también. La risa resonaba desde la habitación 306, una de las habitaciones más alejadas y menos transitadas, donde el aire siempre se sentía más frío. Inmediatamente la inquietud de Carlos aumentó. Aquel lugar tenía una atmósfera diferente, como si el tiempo se hubiese detenido en ese cuarto, como si algo hubiese quedado atrapado entre las paredes. Decidió acercarse. La puerta estaba ligeramente entreabierta, y antes de poder pensarlo mejor, Carlos empujó la puerta con cuidado. El pasillo estaba oscuro, la luz tenue parpadeando en su extremo. Cuando la puerta se abrió completamente, una ráfaga de aire frío lo golpeó, y la risa cesó al instante. Pero en su lugar, se escuchó algo mucho más extraño, un susurro, débil, como una voz infantil que pedía ayuda. Carlos se adelantó, y al girar la esquina de la habitación, vio lo que lo hizo detenerse con el corazón en un puño. En el centro de la habitación, una cama vacía estaba acompañada por una silla de ruedas que parecía moverse sola, desplazándose lentamente hacia el rincón más oscuro. Los juguetes en el suelo, antes caídos al azar, comenzaron a rodar suavemente en círculos, como si una mano invisible los estuviera empujando. De repente, una figura pequeña, apenas visible, apareció al final de la habitación. Era un niño, de unos 6 o 7 años, vestido con una bata de hospital. Su rostro estaba pálido, casi translúcido, y sus ojos, completamente negros, lo miraban fijamente. El niño estaba de pie, inmóvil, como si lo estuviera esperando. Carlos intentó retroceder, pero sus piernas no respondían. Su mente estaba llena de confusión, su corazón latía desbocado. La figura del niño comenzó a avanzar, y con cada paso que daba, la temperatura de la habitación descendía aún más. El susurro aumentó, y las palabras que antes eran ininteligibles comenzaron a formarse. «Ayúdame». La voz del niño era suave, quebrada,
como si no proviniera de un ser vivo, sino de algo atrapado entre los mundos. Carlos quería salir corriendo, pero algo lo mantenía allí, como si una fuerza invisible lo atara al suelo. Las sombras comenzaron a alargarse, arrastrándose por las paredes, y el niño comenzó a caminar lentamente hacia él. De repente, todo se detuvo. La figura del niño se desvaneció en el aire, dejando tras de sí solo un leve resplandor que se desintegró rápidamente. El susurro cesó y, en su lugar, el sonido del ventilador de la habitación comenzó a sonar con una intensidad insoportable. Carlos, temblando, retrocedió a toda prisa, chocando contra el marco de la puerta al salir. Cuando miró hacia atrás, la habitación 306 estaba nuevamente en completo silencio. Las luces titilaron una vez más, y el aire parecía haberse vuelto denso y pegajoso. Sin embargo, mientras retrocedía por el pasillo, una última visión lo hizo parar en seco. En el extremo más lejano del corredor, el niño apareció nuevamente, su silueta difusa entre la oscuridad, observándolo fijamente. Esta vez, sus ojos no eran solo negros, sino completamente vacíos, como si todo su ser estuviera consumido por la oscuridad misma. «Ayúdame», susurró, pero esta vez, su voz no venía de la habitación 306. Venía de todas partes. Carlos, con el miedo atenazándolo, comenzó a caminar hacia atrás, sintiendo que algo lo seguía, algo que no quería dejarlo ir. Cada paso que daba, el niño se acercaba más, y las luces del hospital comenzaron a parpadear frenéticamente. Al girarse, Carlos corrió sin mirar atrás, sabiendo que algo había despertado en ese hospital, algo que nunca debería haber sido liberado. El niño, ahora más cercano que nunca, comenzaba a llamar su nombre, y en ese instante, Carlos comprendió que nunca se iría de allí. La risa infantil resonaba nuevamente, esta vez más cerca, mucho más cerca. Carlos no sabía cuánto tiempo había pasado desde que corrió por los pasillos del hospital. La sensación de estar atrapado en un sueño perturbador persistía, pero ya no tenía fuerzas para luchar contra ella. El sonido de sus pasos resonaba en los pasillos vacíos, y por un momento pensó que todo había terminado, que la visión del niño había sido producto del cansancio o de su mente desbordada por el miedo. Pero cuando pasó por la sala de descanso, vio algo que lo hizo detenerse en seco. Las luces parpadearon una vez más y, al girar hacia la esquina, vio al niño nuevamente, parado frente a una de las ventanas rotas de la sala de descanso. Sus ojos, vacíos y oscuros, se posaron directamente sobre él. Esta vez, sin embargo, no había una expresión de desesperación. No era una súplica, no. Ahora el niño sonreía, una sonrisa ancha, macabra, que nunca había visto en un niño, una sonrisa que no era humana. Carlos intentó gritar, pero sus cuerdas vocales parecían haberse quedado congeladas. En su mente, una voz, no la del niño, sino una mucho más profunda y retorcida, comenzó a hablar. Es solo el principio. La voz susurró en su mente, haciendo que sus manos temblaran de terror. Juega conmigo, o serás mi prisionero para siempre. La puerta de la sala de descanso se cerró violentamente y Carlos dio un paso atrás, sintiendo cómo el frío lo envolvía por completo. El niño levantó su mano hacia él, señalando el suelo de la habitación. Cuando Carlos miró, vio que sobre el suelo había una figura, algo dibujado en tiza blanca, como si alguien hubiera hecho un juego de niño en el suelo. Un círculo con una línea que lo atravesaba, como un extraño tablero de juego. El niño dio un paso hacia atrás, invitándolo a acercarse, pero algo en sus ojos le dijo a Carlos que no debía obedecer. Sin embargo, algo lo impulsó a dar un paso adelante. Cuando lo hizo, el suelo pareció crujir bajo sus pies y un estremecimiento recorrió todo su cuerpo. Al mirar hacia abajo,
La figura del niño había comenzado a moverse. Juega, o el juego te jugará a ti. La voz de la criatura resonó con fuerza en su mente, llena de burla. Carlos, confundido y aterrado, dio otro paso. Al instante, la figura del niño desapareció y una risita juguetona se escuchó desde lo más profundo del pasillo. Era como un eco de su propia angustia, como si estuviera atrapado en una broma macabra que no tenía salida. De repente, las paredes del hospital comenzaron a moverse, como si estuvieran vivas. Los pasillos se alargaron, cambiando, torciéndose, como si la misma estructura del lugar estuviera alterada por la presencia del niño. Los ruidos de los monitores y las máquinas del hospital se distorsionaron, convirtiéndose en algo más, algo extraño, como si no pertenecieran a ese lugar. Los ecos de una presencia más antigua, más oscura, comenzaron a llenar el aire. Carlos miró atrás y vio que la sombra del niño se desvanecía en las paredes del pasillo, deslizándose como un espectro. Pero antes de que pudiera hacer algo, la puerta de la sala de descanso se cerró violentamente a sus espaldas, atrapándolo dentro. El sonido del viento soplando entre las grietas de las ventanas rotas se mezcló con una nueva voz, una voz grave, llena de dolor. «Juega, juega conmigo y serás libre», susurró la voz. Carlos dio un paso hacia la puerta, pero algo lo detuvo. Algo en la habitación lo estaba mirando. Una silueta emergió de la penumbra. El niño, ahora mucho más cerca, ya no sonriendo. Ahora su rostro estaba retorcido en una expresión de desesperación, de sufrimiento, como si su alma misma estuviera atrapada en ese cuerpo. Los ojos negros como la noche se clavaron en los de Carlos, y con un solo movimiento, el niño se acercó más, y la habitación se llenó de un frío que le cortó la respiración. «Juega o...». La voz del niño se detuvo en un susurro gutural. «Serás mi juguete para siempre». Con un grito sordo, Carlos retrocedió, intentando abrir la puerta con manos temblorosas. El niño no se movió, pero sus ojos seguían brillando con la misma intensidad. Era como si cada vez que mirara a ese ser, una parte de su alma se desgarrara un poco más. Los ecos de las risas comenzaron a llenar la habitación, multiplicándose, distorsionándose, y entonces, de la nada, una figura apareció detrás del niño. Era mucho más grande, mucho más oscura, y cuando sus ojos se posaron sobre Carlos, lo miró con una ira palpable, una furia que lo atravesó como un cuchillo. La figura alzó una mano, y en ese instante, Carlos sintió que la vida misma se escapaba de su cuerpo. Las luces parpadearon una última vez, y en un grito ensordecedor, todo se apagó. Cuando se hizo la luz estaba en un lugar que no reconocía. Su cabeza le daba vueltas y un dolor agudo atravesaba sus sienes. Estaba tirado en el suelo, rodeado de oscuridad absoluta. Apenas podía respirar. El aire en la habitación estaba denso, impregnado con un olor metálico y húmedo, como si la humedad hubiera calado en las paredes durante años. Los ecos de los gritos y las risas del niño todavía retumbaban en su mente, pero ahora algo más lo acechaba. Un ruido lejano, bajo, se escuchó en la oscuridad. Un arrastre, como si algo pesado estuviera moviéndose en las sombras. El sonido era cada vez más cercano. Carlos, con el corazón acelerado, intentó ponerse de pie, pero sus piernas no respondían. El miedo lo había paralizado. La sensación de estar atrapado en una pesadilla le recorría la piel, y las risas del niño, distorsionadas, se desvanecían en el aire. Entonces, un susurro profundo, casi imperceptible, rozó su oído. «Baja al sótano». La voz era la misma que había escuchado en su mente anteriormente, pero ahora parecía más fuerte, más exigente. Algo dentro de él, una parte residual de su voluntad, lo impulsó a levantarse, a pesar del terror que lo consumía.
Sabía que no podía quedarse allí, atrapado en esa habitación vacía y sin esperanza. Dio un paso al frente, y cuando su pie tocó el suelo, un crujido resonó en las tablas de madera, como si la casa misma estuviera viva, observando cada movimiento. Al principio, las paredes parecían intactas, pero a medida que avanzaba, algo se movió en la penumbra. La sombra de una figura se deslizó por el pasillo, moviéndose con agilidad. La puerta de la habitación se cerró de golpe, y la sombra, antes inofensiva, comenzó a acercarse lentamente. Carlos, sin tiempo que perder, comenzó a correr hacia las escaleras al final del pasillo. Cada paso que daba retumbaba en sus oídos. El sonido de sus propios latidos se mezclaba con el eco de la oscuridad. Al llegar al final del pasillo, una puerta de metal apareció ante él. Estaba sellada, pero en la parte inferior de la puerta había una grieta, por donde se deslizaba una extraña luz roja, como si algo estuviera vivo detrás de ella. Sin pensarlo, Carlos empujó la puerta con fuerza, y al hacerlo, un fuerte estruendo resonó. La puerta se abrió, y el aire helado del sótano lo envolvió de inmediato. Lo que vio le heló la sangre. El sótano no era como cualquier otro. La luz roja que iluminaba el lugar venía de una lámpara rota, cuyo vidrio se desintegraba lentamente, dejando caer partículas de polvo y vidrio por el aire. La atmósfera era densa, casi palpable, y la oscuridad parecía formar figuras en las paredes, como si las sombras mismas tomaran forma. El sótano estaba lleno de cajas viejas, muebles destrozados y una extraña sensación de que todo allí estaba olvidado, pero a la vez algo estaba acechando en la penumbra. Carlos sintió como su corazón latía con fuerza mientras avanzaba lentamente. Cada paso que daba parecía resonar en el vacío. En algún lugar más allá, un sonido suave comenzó a elevarse, un susurro. La voz del niño volvió a llenar su mente, esta vez con más fuerza, más clara. Ven, ven, hacia mí. Carlos se dio vuelta, pero no había nadie detrás de él. El sonido, sin embargo, se acercaba cada vez más, y de repente, la figura del niño apareció frente a él, tan real como si estuviera vivo. Su rostro estaba distorsionado por el sufrimiento y la desesperación. El niño extendió la mano hacia él. La temperatura descendió de golpe, y Carlos sintió que su respiración se volvía cada vez más pesada. Algo oscuro, más allá del niño, comenzaba a formarse en la esquina del sótano. Un ser oscuro, una sombra que se deslizaba lentamente, con ojos que brillaban con una luz rojiza. Sus manos largas y delgadas se extendían hacia Carlos, arrastrando consigo una sensación de muerte inminente. «¿Qué quieres de mí?», gimió Carlos, su voz quebrada por el miedo. El niño, con una sonrisa macabra, desapareció en las sombras, y la figura oscura avanzó hacia él, con cada paso absorbiendo la luz del entorno, dejando el sótano en completa oscuridad. Los ecos de sus propios gritos comenzaron a reverberar en las paredes, pero el sonido de su voz fue apagado rápidamente por un sonido mucho más profundo, que provenía del fondo del sótano. Carlos, aterrorizado, comenzó a retroceder, pero sus piernas no respondían. En su mente, una imagen comenzó a formarse, un antiguo símbolo, grabado en el suelo del sótano, un círculo con líneas entrelazadas, como si fueran las puertas a otro mundo, un abismo del que no había escape. La figura oscura lo alcanzó, y con una rapidez sorprendente, sus manos lo envolvieron, arrastrándolo hacia el centro del círculo. El aire se volvió espeso, denso, y un grito aterrador se escuchó a lo lejos, un grito que parecía venir de todas partes. Las paredes comenzaron a retorcerse, y la luz roja se apagó de golpe, sumiendo todo en la más absoluta oscuridad. Carlos sintió que sus pies se levantaban del suelo, como si estuviera siendo absorbido por la misma oscuridad. Un dolor indescriptible atravesó su cuerpo.
y la sombra se desvaneció, llevándolo consigo a un abismo del que nunca regresaría. Estaba en una habitación que parecía familiar, pero al mismo tiempo completamente ajena. La oscuridad lo rodeaba y su cabeza palpitaba con fuerza. Intentó levantarse, pero su cuerpo no respondía como debía. Su vista estaba nublada, y cuando levantó la mano para frotarse los ojos, notó que sus dedos se sentían pegajosos, como si estuvieran cubiertos de algo cálido. Un grito lejano rompió el silencio, un grito que hacía eco en su cabeza y le retumbaba en los oídos. La voz de una mujer. O era un hombre, o tal vez era la misma voz que había escuchado en sus pesadillas. Una voz que lo llamaba desde lo más profundo del hospital. La misma voz de antes, tan clara, tan desesperada. Cuando pudo enfocar la vista, vio lo que le hizo estremecerse. Estaba en una sala de hospital, pero todo estaba distorsionado. Las paredes se desmoronaban como si fueran hechas de polvo, y la luz, una luz mortecina que venía de una lámpara rota, parpadeaba constantemente. No podía distinguir el lugar con claridad, pero había algo en esa habitación que lo llenaba de un terror primordial. El aire estaba pesado, como si cada respiración fuera más difícil que la anterior. De repente, el sonido del respirador artificial de un paciente se distorsionó, transformándose en un silbido penetrante. Carlos se giró, y lo que vio lo hizo retroceder de golpe. Una figura humana, envuelta en vendas, estaba de pie en el extremo opuesto de la sala. El rostro estaba cubierto por las vendas, pero las manos, cubiertas de una sustancia viscosa y gris, se extendían hacia él. De su boca, o más bien de donde debería haber estado su boca, emanaba un sonido bajo, gutural, como si estuviera tratando de hablar, pero no lo hacía. Solo sus ojos, abiertos de par en par, le miraban con una intensidad imposible de describir. Carlos intentó gritar, pero su garganta estaba cerrada, como si alguien la apretara desde dentro. El ser comenzó a moverse hacia él, con pasos lentos pero decididos, como si no tuviera prisa, como si disfrutara de su terror. La figura comenzó a hablar, pero la voz era como un susurro en su mente, una presencia fría que lo llenaba de pavor. No hay salida. Todo está atrapado aquí. Nada te salvará. Carlos intentó mover sus piernas, pero parecía que el suelo se adhería a sus pies, como si estuviera pegado al mismo tejido del hospital. La figura se acercó y el aire se volvió más frío, más espeso. La sombra de la criatura creció en la pared, deformándose, convirtiéndose en algo indescriptible. De repente, un sonido metálico cortó el aire, como si una puerta de hierro se estuviera abriendo. Carlos, impulsado por un instinto de supervivencia, comenzó a correr hacia la salida, pero cuando llegó a la puerta, esta no se abría. No importaba cuántas veces empujara la manija. La puerta seguía cerrada, y la figura continuaba acercándose, sin prisa pero segura, cada vez más cerca. Un rayo de luz entró a través de la ventana rota, iluminando brevemente el rostro de la criatura. Y entonces, Carlos vio lo que lo hizo casi desmayarse. El ser no era humano, no lo había sido. Las vendas caían lentamente, y lo que estaba debajo de ellas no era carne. Era algo mucho más viejo, mucho más oscuro, algo que estaba atrapado en ese lugar mucho antes de que él llegara. Las manos de la criatura, retorcidas y largas, se extendieron hacia él con una fuerza imposible. Sin embargo, Carlos, con un último esfuerzo, logró romper la puerta y salir al pasillo. Pero al hacerlo, la luz desapareció, y lo único que pudo ver fueron las sombras deslizándose por las paredes. Escuchó risas, la misma risa infantil, y luego el silencio absoluto. Corrió, sin rumbo fijo, mientras la sensación de estar siendo observado lo consumía. Las paredes se alargaban,
distorsionándose mientras avanzaba. Estaba atrapado en un laberinto sin salida, un lugar donde la realidad misma se estaba desmoronando. En ese momento, una última visión lo paralizó. A lo lejos, vio una figura pequeña, muy pequeña, parada al final del pasillo. Un niño, el mismo niño que había visto en el sótano. Pero esta vez, su rostro estaba aún más distorsionado, como si la criatura lo estuviera poseyendo. Los ojos del niño se abrieron de par en par, revelando dos pozos oscuros que absorbían la luz. Carlos intentó gritar, pero su voz no salía. Sus piernas no respondían. El niño comenzó a caminar hacia él, y con cada paso que daba, el pasillo parecía alargarse más, como si no hubiera fin. El niño levantó la mano, señalando hacia adelante. «Ven». La voz era un susurro, pero resonó en su mente como un trueno. «Juega conmigo, o serás mío». Carlos sintió una presión en el pecho. Algo dentro de él cedió, y la oscuridad lo envolvió por completo. La figura del niño desapareció, y todo se desvaneció en un grito que nunca pudo salir de su garganta. Carlos despertó en su cama. Al principio todo parecía normal, como si nada de lo que había experimentado hubiera sucedido. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, y el aire era fresco, limpio, como un día cualquiera. Se levantó, mirando a su alrededor. La habitación era tranquila. Todo estaba en su lugar. Pero entonces, su mirada cayó sobre el reloj de la mesita de noche. Las manecillas no se movían, no avanzaban. Estaban detenidas marcando la misma hora, una y otra vez. Algo en su interior se rompió, como si su mente hubiera comenzado a crujir bajo el peso de la confusión. No podía recordar cómo había llegado allí. Era un sueño. ¿Había sido todo una pesadilla? Pero al mirar su reflejo en el espejo del baño, la verdad le golpeó de manera abrumadora. Su rostro estaba marcado por el miedo, los ojos inyectados en sangre. Había algo en su expresión que lo hacía sentir ajeno a sí mismo, como si ya no fuera quien creía ser. Algo había cambiado en él, algo que no podía comprender. Cerró los ojos, respirando con dificultad. Intentó tranquilizarse, pero las imágenes volvieron a su mente con una rapidez aterradora. El sótano, la criatura, el niño, la puerta cerrada, los pasillos interminables del hospital, los murmullos de voces lejanas, el niño con los ojos oscuros, su mano extendida, pidiéndole que jugara. El sonido de pasos se escuchó detrás de él. Carlos giró rápidamente, pero no había nadie, solo el vacío, solo él, atrapado en ese lugar que ya no reconocía. Un susurro, bajo y gutural, rompió el silencio en su mente. La voz del niño. Pero esta vez era diferente. No era un eco, era una orden, una demanda. «Juega conmigo, Carlos, ya no hay salida». La habitación comenzó a distorsionarse. Las paredes se alargaron, los muebles se desmoronaron, y el aire se tornó espeso, como si estuviera atrapado en un lugar sin tiempo ni espacio. Carlos cayó de rodillas, desesperado, sintiendo como el suelo debajo de él se desmoronaba en pedazos. Las sombras comenzaron a moverse a su alrededor. La figura del niño apareció, flotando en el aire, su rostro ahora desfigurado, retorcido en una mueca de dolor. Carlos intentó gritar, pero su voz se ahogó en la nada. Los ecos de sus propios pensamientos lo rodeaban, multiplicándose, distorsionándose. Su mente se estaba quebrando, cada pensamiento arrastrado hacia la oscuridad. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, su voz temblorosa, casi inaudible. El niño sonrió, pero no con bondad. No era una sonrisa de juego, era una sonrisa malvada, una sonrisa que le prometía lo peor. «Lo que quiero de ti, Carlos, es que entiendas que no hay salida, nunca la hubo. Todo esto es parte del juego. Tú y yo estamos atrapados aquí, en este lugar». Carlos cerró los ojos, sintiendo cómo su mente comenzaba a perderse.
No podía distinguir la realidad de la pesadilla. Las imágenes se entrelazaban, se fundían, como si todo fuera un sueño, un ciclo del que no podía escapar. Cada recuerdo, cada momento vivido, se retorcía, cambiaba, desaparecía, como si nunca hubiera existido. Y entonces lo entendió. Todo lo que había experimentado, todo el sufrimiento, el terror, las voces, no era real. Nunca lo había sido. Era parte del juego, parte de una tortura psicológica que lo había destruido poco a poco. El hospital, el sótano, las criaturas, el niño. Todos eran manifestaciones de su mente rota. No había nada en este lugar que pudiera liberarlo. El niño comenzó a caminar hacia él, su figura distorsionada y borrosa, hasta que se detuvo justo frente a Carlos. Su rostro estaba cubierto de sombras y su voz resonó en su mente con fuerza, como un latido constante. Ya estás aquí, Carlos. Este es tu hogar. Este es tu lugar. No hay escapatoria. No hay nada más allá de esto. Tu mente lo sabe. El juego ha terminado. Y tú has perdido. Carlos intentó resistirse. Intentó luchar. Pero algo en su interior ya se había roto. La revelación lo había destruido. Ya no sabía si era parte de la pesadilla o si todo lo que había vivido era la realidad. No había diferencias. Todo se había disuelto en una sola masa de terror. La figura del niño desapareció, pero Carlos permaneció allí, en la misma habitación, atrapado en un ciclo sin fin. Las paredes continuaron su movimiento interminable, las sombras lo rodearon, y el eco de la risa del niño resonó en su mente, una risa que no dejaba de retumbar. La luz del sol, antes tan cálida, comenzó a desvanecerse, dejando paso a una oscuridad más profunda. La puerta de la habitación, que antes parecía una salida, se cerró con un estrépito, y Carlos entendió, finalmente, que había sido atrapado para siempre. Su mente, su alma, todo estaba atrapado en ese lugar, en esa pesadilla interminable. El juego nunca terminaría. ¿Qué te pareció esta historia de terror? Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden dejar un comentario, me gusta o compartir el video. De esta manera, nos ayudan a seguir creciendo.